Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Elizabeth Galvez y les damos la más cordial bienvenida a otro webinar más de la serie de eventos organizados por la Comisión Nacional Forestal. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante y les agradecemos que nos acompañen, que compartan esta publicación, que nos envíen sus dudas y comentarios. Estamos completamente en vivo. El tema del día de hoy es manejo de trocería y madera cerrada en patio y tenemos con nosotros al doctor Rogelio Flores del INIFAP, quien nos va a estar compartiendo su experiencia y sus conocimientos sobre este tema. Les recuerdo que estamos en vivo, entonces vamos a esperar todas sus dudas, todos sus comentarios sobre este tema tan importante para la Comisión Nacional Forestal y para el sector mexicano, el sector forestal mexicano. Entonces les agradecemos que nos manden sus dudas, sus comentarios. También si tienen alguna recomendación en cuanto a algún tema que les gustaría que se tocara en estos webinars, con todo gusto estaremos escuchando todas sus recomendaciones. De igual manera, les recuerdo que la presentación que vean el día de hoy estará disponible en la liga que van a encontrar en esta publicación, en la parte de arriba. Van a poder encontrar una liga. Si acceden a esa liga, van a poder descargar la presentación que verán el día de hoy por parte del doctor Rogelio Flores. Entonces, estamos muy contentos de estar otro día más con ustedes, de que nos estén acompañando. Y bueno, en unos minutos daremos inicio. Muchas gracias por estar aquí, por compartir la publicación, por estar sintonizándonos el día de hoy. También les recuerdo que este webinar quedará guardado aquí en esta página de Facebook y también podrán verlo esta tarde en la página oficial, en el canal de YouTube de la Comisión Nacional Forestal, y también lo van a poder encontrar en la página del Centro de Excelencia Virtual en www.monitoreoforestal.gov.mx. También podrán encontrar ahí el material, tanto el video como la presentación. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con el webinar del día de hoy, y para ello le voy a dar la palabra a mi compañero, el ingeniero José Antonio Méndez. Él es subgerente de competitividad en la Comisión Nacional Forestal y el día de hoy será nuestro moderador, nos dará unas palabras de introducción. Muy buenos días, José Antonio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a este seminario virtual, uno de los temas que hemos trabajado ya desde que iniciaron este programa de seminarios virtuales. Consideramos que es un tema de interés en la Comisión Nacional Forestal y, por supuesto, para las empresas forestales, pues ya que este tema es algo que pues, no se considera como elemental o no se le toma la importancia que se requiere a la hora del manejo de la trocería en patio, de la madera cerrada. Y sin duda, pues esto, el manejo inadecuado, el no tener las buenas prácticas en el manejo de la trocería, pues significa pérdidas o costos adicionales y pérdidas de utilidades para las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que haya impurezas, puede ser que no se le dé el descortezado, puede ser que con eso también eso nos va a involucrar un menor rendimiento en los productos, y sin duda pues también nos va a limitar a ciertos mercados de productos, ¿no? Es decir, hay mercados a donde no vamos a poder acceder, donde nos piden cierta calidad, cierta pureza, y bueno, eso nos estaría reduciendo drásticamente o sí significativamente lo que es las utilidades para las empresas. De ahí que a veces las empresas dicen, bueno, pues es que a mí me sale más caro transformar mis productos que venderlos en rollo y que alguien más los transforme. Seguramente por todos esos factores que inciden dentro de todo el proceso productivo, desde la extracción, desde el manejo en patio, su distribución, tiempos y movimientos, hacia la transformación. Y bueno, creo que todos esos son los factores que se deben estar considerando para tener una optimización en la producción y por supuesto, pues mayor utilidades que dé un poco más de mejorar, bueno, que mejore la competitividad en este tipo de empresas. Entonces, en ese sentido, se nos hizo un tema bastante interesante para transmitirlo a todas las empresas forestales, y por lo anterior invitamos al doctor Rogelio Flores, un experto en el tema. Agradecemos al doctor por toda la disponibilidad,
por pues, la colaboración que siempre ha tenido con la institución. Creo que hemos trabajado mucho de la mano con INIFAP en diferentes temas, ¿no? Pero este es uno de los temas que también ha sido de mucha colaboración. Entonces, a continuación voy a permitir presentar al doctor, su semblanza. Adelante, por favor. Bueno, el doctor Rogelio Flores Velázquez es ingeniero forestal con orientación en industrias por la Universidad Autónoma Chapingo. Posee estudios de maestría y doctorado en la misma institución. Realizó un diplomado en industria de la madera en CSR Training Center en Italia. Ha coordinado diversos proyectos sobre temas de aserrío y características de la madera para diversas instituciones y organizaciones como la misma CONAFOR, el CONACYT, Fundación Produce de la región sur-sureste. También se ha desempeñado como asesor, evaluador, jefe de operación e investigador. Ha participado en diversas publicaciones, impartido cursos y asesorado tesis sobre sus líneas de investigación. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Tecnología de Productos Forestales ACE de 2006 a 2008 y bueno, actualmente es director del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP. Pues como verán, su trayectoria, su experiencia, pues lo dice todo. Por ello es que hemos decidido y le agradecemos enormemente al doctor que siempre esté ahí pues dispuesto a colaborar, a transmitir su experiencia, sus conocimientos. Y bueno, en este caso, pues tocó el seminario o el webinar, manejo de trocería y madera cerrada en patio, por lo que me permito darle la palabra al doctor para que inicie su presentación. Por favor, doctor, adelante. Buenos días. Antes que nada, agradecer a la CONAFOR de darme la oportunidad de poder estar nuevamente tras la pantalla. Esta es mi segunda ocasión en que estoy hablando, haciendo un monólogo con una pantalla de computadora, pero estoy seguro que detrás de ella las personas que me escuchan, pues compartirán conmigo la misma opinión de que hay temas que, como bien dijo el ingeniero, apareciera que no son importantes, pero que a la larga reditúan o impactan en los costos y utilidades de los aserraderos. Bien, sin más preámbulo voy a dar inicio a la plática. Como ya dijeron, en esta ocasión vamos a hablar del manejo de trocería y madera cerrada en patio. Bien, a manera de introducción diré que en este tema se involucra actividades encaminadas a minimizar los daños de la materia prima en el patio de trocería. Con esto vamos a ayudar a evitar la presencia de defectos futuros en la madera cerrada. ¿Por qué? Bueno, si no tenemos un buen manejo de la trocería en el patio de almacenamiento, vamos a poder tener daños seguramente que pueden ser presencia de hongos y con ello manchas en la madera cerrada o presencia acentuada de grietas, fisuras y rajaduras en los cabezales, lo cual también va en demérito de la calidad de la madera aserrada, que es el producto final, y con ello nos induce a tener pérdidas económicas. En otras palabras, un buen manejo de trocería en el patio de almacenamiento nos garantizaría tener una mayor competitividad y por ende una mayor rentabilidad, dado que vamos a tener utilidades más altas. Voy a abordar algunos conceptos que considero son de vital importancia, como es stock, que es el nivel de inventario suficiente para operar sin interrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tener, de acuerdo a la planeación de producción, el volumen suficiente y mínimo necesario para producir durante el tiempo de trabajo sin interrupciones. Tampoco es conveniente tener materia prima en exceso, porque como ustedes bien saben, tener la materia prima en exceso implica tener parado el dinero, tener parado el capital, y al final tenemos un costo precisamente de capital. Entonces,
el stock es tener el volumen mínimo necesario, suficiente para trabajar sin interrupción. La capacidad del patio de almacenamiento se debe proyectar para las máximas necesidades de almacén. Cuando hablamos de máximas necesidades de almacén, implica que debemos considerar las épocas críticas en las que no vamos a poder tener un abastecimiento continuo de madera en rollo del bosque al aserradero. En México se considera que la época crítica es precisamente la época de lluvias. Patio de almacenamiento. El patio de almacenamiento debe tener algunas consideraciones como que pudiera ser cementado, asfaltado, pero en México, en la mayoría de los aserraderos, perdón, no voy a decir mayoría, voy a decir que en algunos aserraderos, para no meternos en controversia, no se llega hasta esta posibilidad de tener asfaltado o cementado el patio de trocería, pero entonces se tendría que buscar tener nivelado y aplicar un material que nos permita que este esté compacto, como pudiera ser tezontle o tepetate, para que soporte las cargas continuas que se dan en las diferentes épocas del año y principalmente aquellas que se dan en la época de lluvias, ya que si tenemos un terreno flojo, podemos tener encharcamientos que van a repercutir en el daño de la trocería. El control de inventario. El control de inventario es muy importante porque nos va a decir o nos va a determinar el volumen, la calidad, la especie, procedencia y fecha de ingreso que se tiene en el patio de trocería al momento de estar trabajando. Perdón, se me pasó a comentar que el patio de trocería, si lo tenemos, aunque lo tengamos con material compactado, es conveniente que tenga una ligera pendiente y dependiendo del tipo de manejo de trocería, esta pudiera ser a favor o en contra de donde esté instalado el aserradero. Si el manejo de trocería va a ser manual, entonces se buscaría que la ligera pendiente estuviera hacia el aserradero y ligeramente antes de la rampa de trocería y de las instalaciones, tener una pequeña canaleta que nos permita desviar el agua que se vaya hacia la planta. Si fuera un manejo mecanizado de trocería, entonces la pendiente pudiera estar en el lado opuesto y igual con una ligera inclinación que puede ser de 3 al 5%. Bien, en el manejo y control de trocería es importante empezar con los controles desde la recepción de esta. Esto implica que al llegar el material o la troza al patio de almacenamiento, el verificador tiene que checar que el volumen de la remisión forestal y la lista de embarque que viene del monte sea el mismo. Y además que la remisión no esté con fecha de vencimiento ya pasado. También, una vez que ya se revisa esto, entonces se procede a hacer una verificación rápida, aún sin descargar el carro, de la trocería y puede ser midiendo solamente un lado de las trozas, midiendo diámetros y dado que la longitud normalmente es 8 pies en México, damos por asentado que la longitud está correcta. Ya una vez que se hizo esto, entonces se procede a descargar el carro y a revisar la trocería y de acuerdo con la negociación o el convenio que se tenga con el proveedor de la trocería, vamos a descartar aquellas trozas que presentan quemaduras, malformaciones y pudriciones. Si fuera que en el convenio no se estableció claro o que estamos obligados a aceptarlo, de todas maneras las descontamos y las hacemos a un lado, porque si no, esto lo único que va a hacer es incrementar la materia prima que vamos a procesar y reducir el volumen de madera aserrada o producto final que vamos a obtener, teniendo un impacto negativo en el coeficiente de aprovechamiento, además del incremento de los costos que esto implica. Bien, ya una vez que la tenemos en piso, empezamos a tomar las mediciones en diámetro. Normalmente se recomienda que esta sea tomada en cruz,
por ambos lados de la troza o en ambos cabezales de la troza, con aproximación al centímetro, y la dimensión en largo en metros con aproximación también al centímetro, sin considerar el refuerzo que se da a la trocería, que normalmente para el norte del país es de 8 pulgadas y para la parte centro y sur del país es de 3 pulgadas. Después de esto se procede a la cubicación. Normalmente en los aserraderos ya tienen algunas tablas formadas que, de acuerdo con los diámetros y la longitud, en automático calculan su volumen. Pero si no, se podría hacer de manera muy rápida con la fórmula que aquí aparece, que es volumen igual a 0.7854 por diámetro al cuadrado por la longitud. Después de esto se procede a la captura de datos o se pasa al registro a la oficina para que se dé la captura de los datos de ingreso de la trocería, y normalmente esto se hace en hojas de cálculo en Excel o en algún software elaborado en específico o exprofeso para dicho fin. Con esto vamos a tener el inventario actualizado al día. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento nosotros podemos saber el volumen de trocería que tenemos y en cualquier momento podríamos determinar ya el volumen que ingresó a producción. Sería recomendable que pudiéramos hacer una clasificación de trocería por dimensiones, en primera instancia, que serían largas, cortas dimensiones y aprovechamiento o productos secundarios, que son lo que se elabora de la parte de ramas y puntas. Esa es fundamental y se debe llevar a cabo. La segunda, que sería conveniente y que no siempre se hace, y que incluso sería conveniente que se hiciera desde el bosque, desde el área forestal, al realizar el aprovechamiento, es la clasificación por forma, considerando algunos defectos de la trocería. Voy a enunciar algunos, sin que estos sean la totalidad: curvatura de trozas, ahusamiento, ovalamiento, rajaduras, cicatrices, corte de ramas o muñones. ¿Por qué? Porque las curvaturas y la conicidad, como bien sabemos, entre mayor sean, van a afectar de manera negativa la elaboración del producto final, provocando un rendimiento menor. Las rajaduras de la misma manera, al igual que el ovalamiento y los cortes de ramas o muñones. Bien, antes de empezar a hablar de lo que es el apilado en tongado, es conveniente aclarar y hacer una reflexión para señalar que se requiere proteger los cabezales y todas las áreas que se les ha desprendido la corteza, con la finalidad de evitar que estos sean puntos de incidencia de ataque de hongos y mohos. Y para ello se recomienda aplicar una solución de cal con sal. Esto normalmente se hace manejando una proporción de 200 litros de agua, 25 kilos de cal y 2 kilogramos de sal. Esto normalmente se hace para incrementar el pH de la madera, que en su generalidad tiene un pH ácido, y con esto lo estaríamos alcalinizando. Y con ello, por ende, evitando el ataque de hongos y mohos, repito. Pudiéramos también utilizar, para tener una mayor fijación, algunas pencas de nopal. Si quisiéramos agregarlo, se recomienda que se agreguen 50 pencas de nopal a la mezcla, previo a agregar la cal y la sal. Y una vez que lo dejamos reposar en aproximadamente 2 o 3 días, retiramos las pencas de nopal y agregamos después la cal y la sal. Después de esto, procedemos a agregar la mezcla protectora. Podríamos también agregarle algunas gotas de colorante vegetal. ¿Para qué? Bueno, el agregar las gotas de colorante vegetal nos va a permitir tener un mejor control en el patio de almacenamiento de trocería, para asegurarnos que los primeros ingresos sean las primeras salidas.
es decir, para evitar que se nos rezague la madera y se nos avejente, provocando no solo que sean más susceptibles al ataque de hongos y mohos, sino también envejecimiento y agrietamiento de los cabezales de la misma trocería. Bien, el apilado se recomienda hacerlo sobre cargadores, ¿sí? Que pueden ser rollitos de madera, como se ve aquí en la figura, o puede ser también algunas vigas, pero si no quisiéramos desperdiciar las vigas, con algunos rollitos, como lo que se le llaman bandas para hacer la carga a los carros troceros, con eso bastaría. Esto es para evitar que la madera en rollo esté en contacto directo con el suelo y evitar que haya un riesgo más acentuado de daño a la misma. Se recomienda también que las pilas estén orientadas de forma que los vientos dominantes no den en los extremos de las trozas, para evitar que estos sufran un secado más rápido y por ende agrietamientos y rajaduras. Se recomienda que las pilas queden lo más cerca posible del área de descortezado o de la rampa del aserradero, con la finalidad de reducir movimientos y maniobras. El diseño del patio de pilas de trocería debe estar de acuerdo con las características de la madera en rollo que vamos a procesar, como son especie, diámetros, longitudes y calidades. Debemos considerar espacios libres entre las pilas que nos permitan poder tener facilidad para mover la madera en rollo y evitar que se nos rezaguen las primeras descargas o las primeras recepciones de trozo, asegurando con esto, como decía ya, que las primeras entradas sean las primeras salidas y evitar lo que se ve en la imagen, donde tenemos ya un trozo avejentado y con cabezales que muestran ya presencia de hongo. Bien, el sistema de mecanización para el movimiento de la madera en rollo en patio puede ser manual, que implica el esfuerzo humano, semimecanizado y mecanizado. El sistema que se vaya a emplear va a depender fundamentalmente del tamaño del aserradero y de los volúmenes de madera que se manejen y de las características del terreno donde se ubique el patio de trocería. El sistema manual está recomendado para aserraderos pequeños, donde el volumen que se procesa es poco y se puede simplemente con los troceros michoacanos que aparecen en la figura y con la fuerza humana poder acercar el trozo para su procesamiento. El semimecanizado es ya la combinación del esfuerzo humano y se utiliza ya algún otro equipo adicional, como pueden ser montacargas, grúas o malacates, y es recomendado para aserraderos medianos donde las labores de descarga, apilado, acercamiento de las trozas del aserradero implican mayores volúmenes. Aquí, bueno, ya necesitamos de alguna manera mover un mayor volumen para su procesamiento. El sistema mecanizado es recomendado para aserraderos grandes, donde los volúmenes de madera en rollo a mover por turno son muy altos y se requiere que haya abasto suficiente, ya sea para el descortezador o si va a entrar directo a la máquina aserradora disponible entonces en la rampa. Tenemos aquí ya un alto grado de mecanización y puede ser con montacargas, grúas viajeras y todo aquello que nos implique la mayor presencia del esfuerzo humano. Otra acción que es recomendada también es el descortezado. El descortezado es el proceso que se utiliza para retirar la corteza de la madera en rollo, buscando de alguna manera tener el trozo totalmente limpio sin haber dañado la albura, para asegurar que haya un mayor rendimiento y la calidad de la madera sea lo más alta posible antes de la cierre.
Y este puede ser de manera manual utilizando una sierra eléctrica, como pudiera ser la motosierra que se patentó precisamente por CONAFOR en coordinación o coparticipación con el doctor David Cibrián, o una hacha, una pala o un machete. El mecanizado se hace utilizando una descortezadora mecánica donde ya la fuerza del hombre no interviene y todo es de manera mecánica. Y en este caso se recomienda que se verifique que las trozas estén totalmente libres de ramas o muñones, nudos secos sobresalientes, clavos, arenillas o piedras que puedan estar incrustadas en la corteza y que nos puedan provocar daños en las cuchillas del descortezador o en los cabezales del mismo descortezador. La troza debe ser lo más uniforme posible al llegar al descortezado para evitar que se dañe alguna pieza de la máquina. Es conveniente en el proceso de descortezado, si lo hacemos de manera mecánica, para verificar que no hay daños más allá del desprendimiento de la corteza, medir los diámetros de la troza previo al descortezado sin corteza y después del descortezado para ver que no existen diferencias. O otra manera de verificar que solamente se está desprendiendo la corteza es observar la corteza ya cuando sale y ver que vaya libre de madera. Si existiera madera o hubiera diferencia de diámetros, entonces se recomienda ajustar los cabezales o ajustar las cuchillas en caso de que fuera un descortezador de cuchillas. El descortezado nos va a evitar pérdida de madera de la mejor clase que se va adherida normalmente en las tiras y costeras de la troza al momento de estar en el proceso de producción de madera cerrada. Nos va a evitar tener altos costos en el mantenimiento de equipos de corte, principalmente en las sierras por el acelerado desgaste del mismo. Y esto además nos va a ayudar a reducir costos por tiempos muertos por cambio de sierra, ya que como ustedes saben, al momento de tener que hacer la sierra se tiene que parar la máquina principal mientras se realiza el cambio de sierra. Bajos rendimientos por exceso de maniobras en el acierre. Si no tenemos ya las cortezas, perdón, la corteza, tendremos que mover volúmenes menores en las costeras y además le permitirá al aserrador poder tener una visión mejor del cabezal de la troza para diseñar o decidir qué diagrama de corte utilizar para generar el menor desperdicio posible. Además de esto, el descortezado nos va a ayudar a tener un acceso al mercado de las astillas, que bien puede ser para tableros o para la producción de papel, cosa que no sucede si tenemos un proceso de producción sin descortezado. Bien, con esto terminaríamos la parte de manejo de la trocería y entraríamos al manejo y control de madera cerrada. Previo a esto, antes de entrar a lo que es ya el manejo de la madera cerrada y que algunos consideran todavía como parte del proceso de producción de la misma, está la protección que se le debe dar a la madera contra la mancha azul. Y para ello normalmente se utilizan algunos productos como es el bórax, fosfato de tilmercurio y tetraclorofenato de sodio o pentaclorofenato. Aquí es conveniente señalar que muchos aserraderos utilizan el bórax para dar el baño de protección a la madera de pino. Se ha demostrado con algunos estudios que el bórax no da una buena protección a la madera de pino, pero sí a las hojosas. Entonces se recomienda, si se va a dar protección o se quiere dar protección a la madera de pino, utilizar bien sea el pentaclorofenato o el fosfato de tilmercurio o una mezcla de bórax con pentaclorofenato, ¿sí? Y entonces tendremos, les presento aquí unas marcas comerciales
que se manejan, que es Permatox, Pentatox y Pentacide. Este baño, como es por inmersión y es muy rápido, también es conveniente aclarar que la protección que nos da es mínima, dado que es solamente una protección superficial. Hay una penetración muy ligera, y entonces la protección que nos da va de 3 a 8 días. Después de ello, la madera puede sufrir daños si no se le da el manejo adecuado. Bien, ya como parte del manejo de la madera cerrada se encuentra la clasificación. Es obligado que demos la clasificación por longitud. Esto implica que tengamos que clasificar a la madera que estamos produciendo de acuerdo a su longitud en largas dimensiones, cortas dimensiones y secundarios. Las largas dimensiones, como ustedes saben, van de 2,44 metros o 8 pies hacia arriba, y las cortas dimensiones de 3 a 7 pies, y los secundarios, que pueden ser fajillas, barrotes, tabletas, cuadrados para palos de escoba, etc. Después viene la clasificación por dimensión, que incluye que apilemos o clasifiquemos a la madera por grueso, ancho y largo. Es decir, vamos a hacer o armar tongas con piezas de madera del mismo grueso, mismo ancho y mismo largo, para facilitar su manejo y control en el proceso de secado y manejo en el patio de almacenamiento, e incluso para el manejo en su venta. La otra clasificación que se da es por calidad. Esta normalmente no se da en todos los aserraderos y consiste en clasificar a la madera de acuerdo con sus aspectos o apariencia, que están relacionados con la existencia, intensidad y distribución de los defectos que limiten su uso como pieza entera, como pudieran ser los nudos que vemos aquí, algunas manchas, bolsas de resina o corteza incrustada en la madera, por mencionar solamente algunos. Una vez que ya dimos el baño de protección y ya se clasificó, en el caso de que así fuera, se arman estivas según la clase y dimensiones de la madera en grueso, ancho y largo, y se recomienda que la madera no se apoye sobre el piso para evitar que haya contaminación y que se pueda correr un mayor riesgo de presencia de hongos y mohos. Por eso se recomienda entonces que se armen las pilas o tongas sobre polines. Esto, además de lo ya señalado anteriormente, nos va a facilitar la posibilidad de que pueda entrar las uñas del montacargas para mover la madera misma a la siguiente fase o proceso. Antes de mover la madera o las estivas, se recomienda que se registre o se realice el registro de las piezas de acuerdo a las dimensiones, como ya decíamos, de grueso, ancho y largo, y una vez que registramos, marcar con alguna marca las piezas que ya medimos, para no caer en errores de doble contabilidad. Una vez que ya nos aseguramos de ello, entonces se mueven las estivas para su secado al aire libre o en estufa, o bien para su venta en húmedo o en verde, que en muchos de los casos en los aserraderos de México se da de esa forma. Bien, si la madera no la vendimos, en verde, y vamos a requerir darle un proceso adicional de secado, normalmente se hace al aire libre o en estufa.
Aquí quiero recalcar que en México solamente alrededor del 15% de la madera cerrada producida se seca en secadores o hornos. El resto se tiene que secar al aire libre, porque si bien en algunos aserraderos se vende en verde, esa madera de cualquier manera tiene que ser secada con el intermediario o con el consumidor final. Y esto normalmente, repito e insisto, se hace al aire libre. Voy a dar aquí de manera breve algunas recomendaciones sobre lo que se debe cuidar en el secado al aire libre. En el establecimiento del patio de secado se debe cuidar que sea cercano al aserradero, alejado de obstáculos que vayan a impedir la circulación libre del aire y la incidencia de los rayos solares. Como bien todos sabemos, el secado de la madera se da a través de temperatura y aire o viento, que es lo que va a arrastrar la humedad hacia el exterior de la madera. El patio debe ser plano y tener una ligera inclinación y un buen drenaje. Al igual que el patio de trocería, aquí también se requiere que haya una ligera pendiente que puede ser de 3 a 5 grados, y en este caso sí se recomienda que sea en sentido contrario a donde se encuentra ubicado el aserradero. El diseño del patio va a estar influenciado por el tipo y características de la madera cerrada que vamos a secar, dimensiones, especie de madera, si fuera una hojosa, si fuera una conífera, si fuera una madera dura, si fuera una madera suave. No me voy a meter en muchos detalles porque no es objetivo de esta plática meternos a detalles de lo que es el secado de la madera, pero sí, insisto, voy a señalar algunas generalidades. También influyen las características del terreno disponible, buscar que no sea un terreno muy ondulado, y si lo fuera, tratar de emparejarlo, tenerlo lo más plano posible, como se señalaba en la diapositiva anterior. Va a depender también del grado de mecanización que tengamos, si vamos a poder tener montacargas o vamos a mover la madera con montacargas o camiones, o lo vamos a hacer todo de manera manual, y el tipo de apilado, que puede ser rectangular o cuadrado horizontal, que es el que se muestra en esta figura, el triangular horizontal, que es el que tenemos en esta figura, el vertical inclinado, que es el que tenemos en esta figura, el caballete o V invertida, que es el que tenemos en esta figura y en esta figura. ¿Cuál sería más conveniente usar? Eso va a depender de la humedad relativa que haya en el ambiente de la zona donde esté ubicado el aserradero. Entre mayor humedad haya, entonces tendríamos que transitar más hacia una forma de apilado triangular, horizontal, o un vertical inclinado, o un caballete en V invertida. Y si es un lugar con humedades relativas bajas, entonces sería conveniente meterse o elegir una forma de apilado que puede ser la rectangular o cuadrado horizontal. La pila, al igual que en el apilado de la madera en rollo, debe orientarse de manera que el aire o los vientos dominantes no dé en los cabezales de las tablas, sino que más bien esté llegando por los cantos de estas, para que nos permita, los cantos que serían estos, nos permita que haya una circulación del aire, y con ello evitar la presencia de hongos ya en la madera al momento de secarla. La altura de las pilas va a estar definida por la estabilidad y facilidad de manejo que tengamos para armar y desarmar.
Es decir, si fuera todo movimiento manual, obviamente en la altura de la pila tendría que ser menor, y si fuera con equipo mecanizado, entonces este podría ser mayor. El ancho de la pila se recomienda que no sea menor a 2 metros, ¿sí? Y una vez armadas las pilas, se recomienda que se les ponga una protección en la parte superior y que se le dé una inclinación que pudiera ser de alrededor del 5 al 10%, perdón, con la finalidad de que si llegara a llover, el agua que cae pueda escurrir, o a veces el agua misma del rocío pueda escurrir. Yo aquí señalo que pudiera ser con láminas metálicas, láminas galvanizadas, ¿sí? Pero en algunos lados se utilizan sin problema las mismas costeras, y como se les da la pendiente al final del techo o desde el principio en la pila, esto facilita o ayuda para que el agua se deslice y no penetre y dañe a la madera. Secado en estufa. El secado en estufa se puede dar de 3 maneras o en 3 tipos de equipo, que es el secado convencional, donde se alcanzan temperaturas entre 43 y 95 grados centígrados, secado de alta temperatura, donde las temperaturas son superiores a los 100 grados centígrados, y el secado a baja temperatura, donde entran los presecadores, dehumidificadores. Incluso aquí podría entrar el secador solar, que incluso uno de estos secadores solares está ya transfiriendo a los pequeños aserraderos o aserraderos comunales a través del INIFAP, ¿sí? Con buenos resultados. Puede este secador utilizarse, el de baja temperatura, también para el secado normal. Sí, también puedes utilizarse para el secado completo, nada más teniendo presente que será un secado más lento y más gradual. Esto de alguna manera nos ayuda para especies difíciles de secar, como la madera del encino, ¿sí? Es más lento, esto implica y nos ayuda a que tengamos menor presencia de defectos de secado. Una vez que ya tenemos la madera secada, lo que hacemos es, o se recomienda, almacenarla en lugares o espacios cerrados, armando paquetes de madera seca por calidades, en caso de que hubiéramos clasificado por calidad, y clasificada en dimensiones. Esto nos va a ayudar a facilitar su manejo, y al momento de realizar la venta o embarque, poder tener una mayor facilidad para poder realizar las ventas. Bien, en la administración y control, con la información que se recaba en la parte del ingreso de la trocería y los reportes de producción diario, se puede armar entonces un reporte diario de producción del aserradero, incluyendo, como ya decía, el ingreso de la trocería, el volumen de producción de madera cerrada, volúmenes de materiales en línea de recuperación o de producción, el rendimiento que estamos teniendo, e incluso podríamos llegar a saber el coeficiente que tuvimos en ese día de producción. Esto nos va a permitir también de alguna manera saber el inventario de madera cerrada actualizado diariamente, con los ingresos que tenemos de producción diario y las salidas de embarque o las salidas por venta. Esto nos va de alguna manera a ayudar a transparentar el manejo de la industria o de la empresa para el caso de las empresas forestales comunitarias, y para el caso de las empresas privadas. Además, nos permitirá tener un control adecuado para que cuando nos llegan las supervisiones por parte de Profepa, que es la instancia
encargada de realizar esto en México, poder demostrar y tener al día las existencias tanto de trocería como de madera en rollo, como la madera en la línea de producción. A lo mejor tendríamos en la madera en rollo algún diferencial, pero sería mínimo, y esto se debe fundamentalmente a que al momento de realizar las medidas, como ustedes saben, aunque lo hiciera la misma persona, por la medición de diámetros de que la troza no es totalmente circular, entonces provoca que nos pueda dar variaciones en la medición y por ende en la cubicación y en el volumen final. Con este último control podríamos generar automáticamente un control, como ya decía, diario, semanal, mensual o anual, en el momento en que fuera requerido. Aquí voy a hacer un alto antes de terminar la presentación para decir que si bien no hay estudios que nos digan de qué manera influyen en costos las buenas prácticas de manejo de trocería y madera cerrada en patio, lo que sí se dice es que si hacemos un buen manejo, el coeficiente de aprovechamiento se puede incrementar de alrededor del 3 al 5%, solamente con las buenas prácticas de manejo de trocería y de madera cerrada, sin incluir las buenas prácticas del proceso de producción, aclaro. Bien, yo con esto terminaría y les doy las gracias y le paso la palabra al ingeniero José Antonio. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Rogelio. Un importante tema que se dio. Gracias por la transmisión de los conocimientos, de la experiencia. Creo que fue bastante claro en su presentación porque no hay preguntas como tal dentro de la audiencia. Hay muchos saludos, muchas felicitaciones de muchas partes de la República Mexicana y también de algunos países como Ecuador, Nicaragua, Estados Unidos. Entonces, muchas felicidades, doctor. Sin embargo, bueno, hubo muchos comentarios de diferentes magnitudes. Voy a darle lectura a algunos que se me hacen muy importantes, digo, todos son interesantes. Sin embargo, hay algunos que son a manera de sugerencia, entonces voy a darle lectura. Por ahí Esteban Ortiz Rodea nos dice que muchas gracias por la invitación, excelente tema, hemos dedicado tiempo, recursos y esfuerzos al manejo y es correcto, pero hemos descuidado la transformación. Temas como la estrategia competitiva y ventajas comparativas se han rezagado, con lo que perdemos competitividad. Entonces, muchas gracias a Esteban. Efectivamente, se le ha dado mucha parte mucho cuidado, se revisa mucho en la parte de manejo, pero creo que en la parte ya avanzada de la cadena de valor, sí no se le ha dado como ese cuidado desde las prácticas, las prácticas de manejo, desde la parte de la calidad, mercados, creo que ahí falta que nosotros nos metamos, que haya más profesionistas en eso, también es importante, no hay tantos profesionales ya dedicados en la última cadena digo, en la parte de la cadena de valor. Entonces creo que sí hay muchas cosas que complementar. Otro comentario por ahí, tenemos a Anel Luna, buen día, muy buena ponencia para el conocimiento de manejo y control de la trocería. Me parece muy importante este tipo de difusión, por lo mismo podrían desarrollar algo similar desde el inicio del proceso de producción, es decir, desde la autorización de un corte de madera, venta, transformación. Claro que sí, Anel, sí tenemos considerados diferentes temas, se han dado ya algunos, y bueno, creo que es parte importante de estar difundiendo pues estas buenas prácticas o esta capacitación para los diferentes procesos. Nicole
Creo que hace falta asesoría hacia los productores en el proceso de inclusión en el mercado. Asimismo, realizar un directorio de empresas comercializadoras y productoras de los diferentes productos forestales con el fin de que los productores tengan opciones de mercado y precios. ¿Correcto? Muchas gracias por la sugerencia. Sí ha habido, insisto, hay creo que pocos profesionales ya dedicados a esta parte de la cadena. También comentarles que de parte de la institución pues existen algunos apoyos destinados a fortalecer o asesorar la parte de la administración, de la producción, de la comercialización, de poder identificar este tipo de factores que inciden en la calidad de los productos y bueno, pues mejorarla. Entonces, te agradecemos mucho y creo que por ahí podríamos estar estableciendo contacto para comentar las opciones que existen. Ya por aquí creo que ya están llegando algunas preguntas. No me va a dar tiempo de leer todas, pero voy a tratar de leer las que me alcanza aquí. Vi que creo que esperaron a que terminara la ponencia para poder enviar las preguntas. La primera pregunta, doctor, por ahí ya nos llegaron. Tengo por ahí tengo dos preguntas. ¿Qué técnica de acierre y secado se recomienda para madera de cedro rosado proveniente de plantaciones? Lo anterior debido a que se presentan agrietamientos en la trocería y también en madera recién aserrada. Doctor, le cedo la palabra. Bien, el cedro rosado es una madera de rápido crecimiento y por ende presenta un secado muy acelerado por el tipo de fibras que tiene. Además, en su aserrado es una madera que nos va a producir fibras largas y empastado o atascado del diente al momento de estar aserrando. Lo que se recomienda en este tipo de casos es, si vamos a cortar la madera y no la vamos a procesar de manera inmediata, yo recomendaría que se busque alguna forma de sellar cabezales que pudiera ser incluso con alguna mezcla de cera o parafina con la mezcla que ya mencionamos en la presentación de agua con cal y un poco de sal. También ya para ver el proceso de aserrío, yo recomendaría que se haga con sierras, con sierras de pasos de diente ligeramente grandes. Por lo mismo, de que es una madera que entaza o empasta o atasca los dientes de la sierra, provoca que haya mucha variación de corte y que el corte no sea preciso. También se pudiera manejar, reducir velocidades de trabajo. No sé si con eso doy respuesta o quisieran que ahondáramos más. Ok, de acuerdo, doctor. Voy a darle lectura a una siguiente pregunta. Roberto Ruiz pregunta, ¿es recomendable realizar una clasificación por categoría diamétrica? Es recomendable realizar una clasificación por categoría. Bueno, de hecho, la norma mexicana de clasificación de trocería de pino, uno de los factores que considera son los diámetros. No precisamente categorías diamétricas, pero sí diámetros de un determinado diámetro hacia arriba, la mandan para triplay, chapa de triplay, otro determinado diámetro hacia arriba para madera de aserrío y otro determinado diámetro hacia arriba secundarios. Si estamos ya en el proceso de aserrío, la clasificación por diámetros, ¿en qué te ayudaría? Solo te ayudaría a tener una respuesta de planeación para abastecer los pedidos que ya tengas en planta. No es estrictamente necesario, pero sí te facilitaría las cosas para ello. De otra manera, si no estás trabajando con pedidos, una clasificación por categorías diamétricas no te sería de mucha utilidad. Sí te sería de utilidad una clasificación
en cuanto a forma, que fue la que señalamos a lo largo de la presentación. Gracias, doctor. Tenemos aquí algunas otras. Es recomendable realizar, perdón, es la otra. ¿Es recomendable el almacenamiento de trocería en húmedo? Sí, sí es conveniente, pero implica más costos, ¿sí? En México, con excepción de algunas plantas que se dedican a producir chapa, en los aserraderos, al menos que yo tenga conocimiento, no se realiza. Sí, sí es conveniente, insisto, porque te ayuda a mantener la troza saturada y con ello evitas la presencia de hongos y mohos y aparte facilitas el proceso de corte al estar ya en el proceso productivo. Muy bien, gracias. Voy a dar lectura a otras dos que están por aquí llegando. ¿A qué se debe que no se pueda establecer un programa de control de refuerzos para el aumento del coeficiente de aserrío? Bueno, el control no sé, interpreto la pregunta. Creo que se refiere a que no hay un sistema controlado de refuerzos. En México, por usos y costumbres, sabemos todos que el refuerzo en espesor es de 1/4, ¿sí? Aunque de acuerdo con la norma mexicana debiera ser de 1/8. Aquí entramos, perdón, un poco en conflicto porque en realidad el sistema de refuerzos está dado por usos y costumbres y por acuerdos entre el comprador y el vendedor. Lo común es que sea de 1/4 y en realidad si nos vamos a especificaciones técnicas no debiera ser superior a aquello que representa la contracción de la madera en grueso y lo que vayamos a eliminar o requiramos eliminar para uniformizar el espesor de la pieza, que es lo que vamos a eliminar por cepillado. Y dependiendo del tipo o de la especie, tipo de madera o especie, el refuerzo, si nos ajustamos a condiciones técnicas, sería diferente para cada especie de madera. Pero sí hay ya refuerzos establecidos, uno por usos y costumbres, otro determinado en la norma mexicana de clasificación de madera de aserrada de pino, pero que pero el que está establecido por norma no es utilizado. El que se usa es por usos y costumbres. Ahora, si se refiere a que no podemos uniformizar el refuerzo, aunque esté establecido en 1/4 por la variación de corte, bueno, pues esto se debe fundamental a las condiciones en que estamos trabajando durante el proceso productivo de madera cerrada. Y como lo comentábamos en el webinar de aserrío de maderas suaves y duras, va a depender mucho de las características del equipo que utilicemos, de las sierras que utilicemos y del mantenimiento de los mismos. Gracias, doctor. Voy a dar paso a una última pregunta. Dice, ¿recomienda algún software de control interno para los aserraderos? Y hay otra aquí de la misma persona que dice qué pasó con el sistema de control interno que estaba implementando la CONAFOR en este tema. En relación a este sistema, sigue vigente. Este es un software libre. Quizá en algunas cuestiones requiera condicionamientos mínimos, pero el sistema es de aplicación general y es libre. Igual lo contactamos, Manuel Herrera, para comentarle más sobre ese sistema. Pero igual, doctor Rogelio, si recomienda algún software de control interno para los aserraderos. Bueno, yo diría que si tienen uno disponible y de uso libre en CONAFOR, pudieran tener acceso a ello. Si se les dificultara, CONAFOR ha estado abierto a capacitaciones para facilitar su uso y manejo, pero si aún así se les complica, yo me permitiría sugerir que se vayan a utilizar tablas dinámicas o, si no podemos las tablas dinámicas, por lo menos hojas de cálculo de Excel, que es muy fácil de utilizar y podemos generar
la nuestra en cada aserradero de acuerdo a las condiciones que tengamos de conocimientos y de ingreso y salidas de madera en rollo y madera cerrada. Muy bien, doctor, pues creo que serían todas las preguntas. Tratamos de responder a todas. Espero no se me haya pasado ninguna y si hay alguna por ahí que quede pendiente, igual la estaremos respondiendo por ya directamente. Agradecemos nuevamente su participación, su ponencia y bueno, pues adelante, Elizabeth. Gracias. Muchas gracias, ingeniero José Antonio, y muchas gracias al doctor Rogelio Flores, que el día de hoy nos acompañó en esta ponencia tan importante, y agradecemos todas sus dudas, todos sus comentarios. El día de hoy tuvimos bastante audiencia y eso nos ayuda mucho también para conocer qué tipo de temas les interesa, qué tipo de temas son los que se necesita. Entonces, les agradecemos mucho sus comentarios. Eso nos ayuda a crecer día con día. La próxima semana los esperamos también. Vamos a tener el próximo martes 18 de agosto también a las 11 de la mañana otro webinar sobre la evaluación del desempeño de las empresas forestales comunitarias en México con el ingeniero Edgar Arturo Sánchez Moreno. Entonces, los esperamos la próxima semana. Les agradecemos que hayan estado el día de hoy. Les recordamos que la presentación está disponible en la liga de descarga y también les recordamos que este webinar se quedará grabado aquí en esta página de Facebook y posteriormente lo vamos a subir al canal de YouTube de la Comisión Nacional Forestal. Y también a la página del Centro de Excelencia Virtual, que también estará disponible próximamente tanto el material como la presentación. Entonces, les agradecemos que hayan estado aquí el día de hoy, agradecemos al doctor Rogelio Flores y les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.